Cuba, sin lugar a dudas, es para viajeros especiales, para aquellos que se atreven a dejar sus comodidades y cambiarlo por una forma de viajar que te desapega de la tecnología y te permite estar en un contacto directo con la cultura, naturaleza y gastronomía de la isla. Muchos creerán que es un país barato, pero no lo es ni para los propios cubanos y menos para los visitantes. Como en muchos lugares existe una gran brecha entre los precios a los extranjeros y a los locales, pero tranquilo, siempre existe la forma de encontrar las mejores opciones para esos viajeros especiales. Tuvimos la oportunidad de recorrer por cientos de kilómetros el país de punta a punta, por eso te compartimos los consejos que debes de conocer antes de tu viaje a Cuba. Comencemos. Antes de abordar el avión, recuerda tramitar tu visa de turista en la fila de documentación del aeropuerto. Lo primero que tienes que hacer al llegar al aeropuerto José Martí es cambiar tu dinero por los dos tipos de moneda que existen en Cuba. El CUC es el más utilizado por los extranjeros y el peso cubano usado por los locales. No te preocupes, el tipo de cambio es fijo en todas las casas de cambio mejor conocidas como cadecas. Son súper bonitos los billetes. Vean, estos son los pesos cubanos. Te recomendamos cambiar la mayor cantidad en CUC, pues es la moneda con el mayor poder adquisitivo, y otra menor cantidad en pesos cubanos, pues en algunos lugares ahorrarás mucho al pagar con esta misma moneda que es la que los cubanos usan. Por ejemplo, en el transporte. Si eres ese tipo de viajero especial, tendrás la habilidad de poder adaptarte a la vida de los cubanos y obtener mejores precios que los turistas. Esto lo lograrás al usar los diferentes tipos de transporte usados por los isleños. En verdad, economizas demasiado. Solo un taxi del aeropuerto de La Habana te puede costar de 25 a 30 dólares o CUC. Solución barata, transporte público. Bueno, y como todo viajero quiere ahorrar, decidimos tomar una guagua. Está el taxi que vale 25 cubs, 20 cubs aproximadamente, pero queremos explorar La Habana. Y nos vamos a ir en una guagua, como todo cubano. ¿Cómo hacerlo? Solo tienes que esperar el autobús o guagua azul que también te puede llevar hasta las otras terminales del aeropuerto, pero bajarás en la importante avenida Boyeros y ahí cruzarás al sentido con dirección a La Habana. En la parada de los autobuses esperarás por la guagua P12 o P16 que te llevará directo a Centro Habana, solo por $1 moneda nacional. Ya en La Habana te puedes movilizar a sitios de interés por los taxis compartidos de los años 50, mejor conocidos en la isla como máquinas. Estos solo te cuestan un CUC. Cabe destacar que los lugares más concurridos se encuentran en el Casco Viejo y Habana Centro, así que también puedes caminar. Para viajar a otras ciudades la mejor opción sería rentar un coche, sin embargo los precios superan los 70 dólares por día. La compañía que ofrece el servicio se llama Habana Autos y la calidad de los autos en general es buena. Otra forma de moverte más económica entre los pueblos son los grandes camiones que están adaptados para transportar mucha gente y son baratos porque se pagan en moneda nacional o peso cubano. Uno de los inconvenientes de Cuba son sus fallas en la infraestructura. Los cubanos al conducir dicen que la distancia no se puede medir en kilómetros sino en horas. Su forma de viajar es tan creativa porque con poco logran hacer mucho. Impresiona las calles del país que todavía se depende mucho de la fuerza animal. Ahora te decimos otro tip con el que te ahorrarás varios dólares en tu regreso al aeropuerto. Cerca de la Plaza de la Revolución podrás tomar una máquina o taxi colectivo en dirección a la avenida Boyeros. Baja cerca de la Terminal 2 y si es necesario moverte a otro terminal, podrás recurrir a un visitaxi que te llevará por solo un CUC. Pues aquí estamos en un visitaxi con el señor, ¿cómo se llama usted? José Ángel, José Ángel. ¿Y a qué horas comienza a trabajar usted? a las 7 de la mañana hasta las 9 de las 10 de la noche. ¿Le gusta trabajar el visitaxi? Claro que sí. Esta es la pincha que me gusta porque es la que me da mi comida. ¿Y dónde compró el visitaxi? Eso lo armamos nosotros, mi hermano y yo. Buscamos las piezas y lo armamos. Muchos se preguntarán por qué en Cuba se siguen usando vehículos antiguos. Todo se resume al inhumano embargo económico de Estados Unidos que le impide comprar vehículos a buen precio en el exterior. El internet sí existe en Cuba, aunque su acceso es limitado. Las ciudades grandes cuentan con algún punto de acceso a Wi-Fi en zonas de concurrencia pública como plazas y calles peatonales. Ahí mismo se compra una tarjeta de la compañía de telecomunicaciones Celtexa. Es caro, pues son $3 o CUC por solo una hora. La comida cubana o criolla está basada en el arroz con grill, es decir, con frijol, acompañado de puerco o pollo. Te recomendamos buscar paladares son de buena calidad, porque son casas de particulares que crearon sus negocios de alimentación dentro. Estos se cotizan en pesos cubanos, así que son baratos. ¿Arroz criollo? Arroz criollo. Generalmente arroz criollo, frijoles cosechados también del campo, son frijoles muy naturales que se cosecha en la finca de la familia de la señora. Papa
fritas. Cerdo no tan industrial, es un cerdo que se alimenta generalmente con alimentos un poquitico naturales. Malanga, que es de la familia de la papa, es una vianda criolla. Generalmente acá se conserva generalmente para las personas mayores y para los nenes cuando hay escasez, porque es digestiva, es buena. Ensalada de vegetales y fruta, papaya, piña y mango. Son frutos de la época en estos momentos. Y gastronomía cubana. Casera, específicamente casera. Buen apetito y que te vaya bien. Muchas gracias. Sin duda, tanto para comer como dormir, las casas particulares son la mejor opción. Encontrarás muchas con ese símbolo, lo que significa que están aprobadas por el gobierno. Su precio ronda en 15 a 20 dólares. Imagina vivir con una familia cubana. Definitivamente, lo mejor de Cuba es su gente. Suscríbete para seguir descubriendo juntos esta pequeña gran isla.